Vamos a repasar cómo crear las funciones de singularidad para vigas con distintos tipos de carga. En cualquier problema debemos comenzar con definir la función W. W es una función en términos de la distancia X medida sobre la viga. Y para esto debemos considerar las cargas distribuidas que se vean en nuestro problema. En este primer problema que tenemos aquí, que ya hemos resuelto por el método de áreas previamente, tenemos que no hay ninguna fuerza de tipo distribuida. En este caso, W vale 0. Entonces, procedemos a integrar W para obtener el cortante V. El cortante V es igual a la integral de W, pero como W vale 0, la integral de 0 será 0. Ahora nos falta sumar las constantes de integración, que como sabemos son las fuerzas concentradas que veamos en nuestro diagrama. En este caso, vamos a sumarle al 0 que ya tenemos, R a Y, por la función de singularidad donde aparece esta fuerza. Esta fuerza aparece en X igual a 0, por lo tanto ponemos aquí X menos 0. Y al ser una constante, la función de singularidad va a la 0. Luego tenemos la fuerza P, que como va hacia abajo, se escribe aquí de manera negativa, sería menos P, y aparece en X igual a A. Por lo tanto, aquí tendremos P por la función de singularidad de X menos A, y como es una constante, también lo ponemos a la 0. Luego tenemos la fuerza RCY más RCY, que aparece en X igual a L, por lo tanto aquí ponemos X menos L a la 0. Y esta sería la expresión en funciones de singularidad para el cortante V. Ahora, para encontrar el momento M, debemos de integrar V, que nos quedaría esto como R a Y por la integral de X menos 0 a la 0 será X menos 0 a la 1. De la misma forma, la integral de X menos A la 0 será X menos A la 1. Y completamos con RCY por X menos L a la 1. Falta sumar las constantes de integración, pero como aquí no hay momentos concentrados en este problema, se queda de esta forma. Ahora procedemos a graficar estas expresiones para comprobar que nos den las mismas gráficas que tenemos aquí. Bien, tenemos pues W0, W vale 0, es la gráfica que está aquí de color negro, es una línea en ceros siempre. Ahora, para V vamos a tener que el primer término es R a Y por X menos 0 a la 0. R a Y, aquí vemos que vale P por B sobre L, por lo tanto le ponemos aquí P por B entre L por la función de singularidad de X menos 0 a la 0. Luego tenemos menos P por X menos A la 0. Ponemos aquí menos P por la función de singularidad de X menos A la 0. Y más RCY, que vale PA sobre L, más PA entre L, por la función de singularidad de X menos L a la 0. Y entonces podemos ver que ya está aquí nuestro diagrama de fuerza cortante, que se parece mucho a lo que habíamos nosotros obtenido por el método de áreas. De la misma forma, calculamos M. M se calcula como la integral de V. Vamos a integrar, aquí sería la función de X a la 0, se integra como X a la 1 y a la 1.
Y entonces podemos notar aquí la gráfica de los momentos, similar a lo que se obtuvo por el método de áreas. Entonces, en este caso, que no se tienen fuerzas distribuidas, pues es muy sencillo calcular V a partir de las constantes de integración, es decir, de las fuerzas concentradas, y a partir de ahí integrar el momento y sumar, en caso de ser necesario, las constantes de integración. Bien, pasamos a un ejemplo donde ahora sí tenemos una fuerza distribuida. Este también se realizó en clase por el método de áreas. Aquí ya se tienen calculadas las reacciones y tenemos la carga W. Esta carga W es constante y por lo tanto vamos a decir que W vale W0. Esta carga W0, que es una constante, comienza en x igual a A y deja de tomarse en x igual a L menos A. Hay que expresar pues esto en una función de singularidad para que esto quede delimitado entre esos valores. Ahora, debido a que la carga W va hacia abajo, nosotros aquí en realidad le vamos a poner menos W0. Ahora, esta carga aparece en x igual a A, le pongo aquí la función de singularidad x menos A, y como es una constante, la función de singularidad va a la 0. Ahora, ¿cómo hago que esta función W no aparezca después de L menos A? Bueno, pues tenemos que cancelarla. Tenemos que sumarle lo mismo que tenemos aquí, pero de signo contrario. En este caso, más W0. Y aquí sería X menos donde quiero que se cancele o deje de aparecer. En este caso es L menos A. Ahora, como es X menos paréntesis L menos A, aquí pongo X menos L más A la 0. Y esta sería pues la función de singularidad de esta carga W constante que aparece en X igual a A y tengo que cancelarla a partir de L menos A. Bien, una vez que se tiene la carga W, procedemos a calcular el cortante V. Este cortante es la integral de W, así que vamos a integrar. La integral de x menos a la 0 es x menos a la 1. La integral de x menos L más a la 0 es x menos L más a la 1. Ya tengo la integral de W, pero me faltan las constantes de integración. En este caso tengo que sumar R a Y en x igual a 0. Ponemos más R a Y por la función de singularidad de x menos 0 y a la 0 porque esto es una constante. Además agregamos más R de Y por x menos L a la 0. Aquí L porque aparece en x igual a L y a la 0 porque es una constante. Ya tenemos el cortante, ahora procedemos a integrar para el momento. El momento será la integral de V, tenemos menos W0 por x menos a, ahora la integral de x menos a la 1 es x menos a al cuadrado sobre 2. De la misma forma, acá nos queda W0 sobre 2 por x menos L más a la 2. La integral de x a la 0 es x a la 1, entonces aquí se suman más R a Y por x menos 0 a la 1 y más R de Y por x menos L a la 1. Faltaría sumar las constantes de integración para el momento, pero una vez más este problema no tiene momentos concentrados, así que queda de esa manera. Ahora
Procedemos también a graficar esto y nos tiene que dar gráficas similares a estas. Muy bien, entonces voy a borrar lo que ya tenía aquí. Entonces, W es igual a menos W0 por X menos A a la 0. Ponemos W0 por el escalón unitario de X menos A a la 0. Nos faltó un signo negativo. Y luego más W0 por X menos L más A. A la función de singularidad de X menos L más A la 0 también. Entonces ahí tenemos nuestra función W, que de hecho aparece al revés que como se grafica aquí, porque recordemos que el signo negativo lo da el sentido de las flechas. Entonces, esta es nuestra carga W. Ahora, V es la integral de W. Vamos a calcular V. Aquí la integral de X a la 0 es X a la 1. La integral de X a la 0 es X a la 1. Nos falta sumar R a Y por X menos 0 a la 0. Ahora, R a Y R de Y son W sobre 2 por paréntesis L menos 2A. Entonces, más W0 entre 2 por la función de X menos 0 a la 0. Aquí me faltó por paréntesis L menos 2A. Así es. Y hay que sumar también la carga RD Y, pero esa aparece en X igual a L. Ahí está. Ese es nuestro diagrama de cortantes. Como pueden ver, es este que aparece aquí en naranja. Y, bueno, muy similar a lo que se obtuvo en esta parte. Continuamos con el diagrama de momentos. Para eso vamos a integrar V. Aquí va a ser X menos A a la 1. Su integral sería X menos A al cuadrado y entre 2. Aquí al cuadrado y entre 2. Acá sería X a la 0, su integral es X a la 1. Y acá la integral de X a la 0, X a la 1. No se suman constantes de integración en el momento. En este caso, podemos ver que este sería nuestro diagrama y esta es la gráfica obtenida. ¿Sí? En negro, la carga distribuida. En naranja, el diagrama de cortantes. Y en azul, el diagrama de momentos flexionantes. Bien, entonces ahí tenemos el segundo ejemplo. Ya vimos qué pasa cuando no hay carga distribuida, qué pasa cuando la carga distribuida es constante. Ahora vamos a revisar un ejercicio un poco más elaborado donde la carga W es compleja. Bien, nosotros vamos a tener este ejercicio en donde podemos ver que hay dos cargas distribuidas. Uno de ellos es la fuerza distribuida que crece de manera progresiva de 3 a 5 kN en esta distancia. Ahora, podemos decir que la carga de 3 se aplica en X igual a 2.5 y la carga de 5 se aplica en X igual a 4. Tenemos también que además se aplica una carga distribuida uniforme constante de 2 kN en esta parte.
Entonces, ¿cómo expresar la carga W? Bueno, lo primero es que nosotros obtengamos las coordenadas de estas líneas para poder calcular sus ecuaciones. La primera sería que 3 kN sobre metro aparece a una distancia de 2,5. Ahora, como va hacia abajo, la vamos a tomar como menos 3. Así, el primer punto es 2,5, menos 3. Y el segundo punto sería 4, es decir, una distancia de 4 en X, y menos 5 en la vertical. Es decir, la carga W vale 5 hacia abajo. El otro no hay mayor problema, es constante. Y así tenemos estas dos expresiones. La carga W en la primera parte se define como la línea que va de 2,5, menos 3 a 4, menos 5. Y su ecuación sería menos 4x más 1 sobre 3. Como la segunda carga es constante, simplemente W vale menos 2. Ya quedamos en que es negativo porque la carga va hacia abajo. Muy bien. Ahora, calculamos las reacciones en los apoyos. Y estamos listos para comenzar. Entonces, ¿qué pasa con la carga W? Bueno, la función W1 aparece en X igual a 2,5. Noten que aquí la función W1 se multiplica por el escalón unitario que inicia en X igual a 2,5. Luego, esta línea deja de aparecer, es decir, la debemos de cancelar en X igual a 4. Por lo tanto, tenemos aquí menos W1 por X menos 4 a la 0. Luego, la función W2 aparece en X igual a 6 y sumamos W2 por la función de singularidad de X menos 6 a la 0 y luego se cancela esta misma función en X menos 7,5 a la 0. Es decir, para X igual a 7,5. Bien, entonces, básicamente tenemos que contemplar sumar la función W1 en X igual a 2,5, luego cancelarla en X igual a 4, luego sumar la función W2 en X igual a 6 y cancelarla en X igual a 7,5. Noten que W1 y W2 en realidad son funciones de X que tienen sus propias expresiones matemáticas. Vamos a sustituirlas. Entonces pueden notar que entre paréntesis están dichas funciones y sigue siendo W1 por la función de singularidad X menos 2,5 a la 0 menos W1 por X menos 4 a la 0 más W2 por X menos 6 a la 0 y menos W2 por X menos 7,5 a la 0. Bien, aquí todo va correcto, pero todavía no podemos hacer integraciones porque algunas funciones no están expresadas como funciones de singularidad. Vamos a tener que cambiar menos 4x más 1 en funciones de singularidad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, necesitamos para la primera función de singularidad que expresemos todo en términos de x menos 2,5. Para eso, cambiamos la x por paréntesis x menos 2,5 más 2,5. En el segundo término, la función de singularidad es de x menos 4. Por lo tanto, cambiamos la x por paréntesis x menos 4 más 4. ¿Dónde están las constantes? Menos 2
pues ahí no hay nada que hacer, no hay términos en función de x. Luego procedemos a agrupar x menos 2.5. Nos queda menos 4 por x menos 2.5 y ahora el otro 2.5 se multiplica por menos 4, nos queda menos 10. En el segundo término hacemos lo mismo, ya cambiamos x por x menos 4 más 4. Ahora agrupamos menos 4 por x menos 4 y luego el otro 4 se saca del paréntesis multiplicando a menos 4, lo que nos da menos 16. Bien, entonces tenemos nosotros que esto se puede simplificar. En el primer término nos queda menos 10 más 1, que queda como menos 9. En el segundo queda menos 16 más 1, que nos queda como menos 15. Bien, ahora procedemos a multiplicar. De la primera parte tenemos menos 4 por x menos 2.5, que va a multiplicar a x menos 2.5 a la 0, lo que nos da la función de singularidad x menos 2.5 a la 1. Y eso entre 3. Luego tenemos menos 9 entre 3, que multiplica a x menos 2.5 a la 0, nos queda menos 3 por x menos 2.5 a la 0. El siguiente término lo agrupamos también, lo que nos deja menos 4 por x menos 4 por la función de singularidad a la 0, lo que nos queda como 4 por x menos 4 a la 1 ya en una función de singularidad. Ahora hay que multiplicar por el signo negativo que está afuera y dividir entre 3. Nos queda más 4 tercios de x menos 4 a la 1. Luego tenemos menos 15 entre 3, nos daría menos 5 por el menos de afuera, más 5. Y por la función de singularidad, x menos 4 a la 0. En el caso de menos 2, simplemente se multiplican los signos con los de afuera y así eliminamos paréntesis. Entonces, nos queda finalmente que w es igual a menos 4 tercios de x menos 2.5 a la 1, menos 3 por x menos 2.5 a la 0, más 4 tercios por x menos 4 a la 1, más 5 por x menos 4 a la 0, menos 2 por x menos 6 a la 0 y más 2 por x menos 7, 5 a la 0. Todo en funciones de singularidad. Una vez que todo está en términos de funciones de singularidad, ya podemos realizar las integraciones para obtener el cortante y el momento. Bien, entonces la integral de w es v y pueden notar que aquí ya se tiene la integración. Todo lo que está en negro es la integral de w. Ahora, lo que está en rojo sería la suma de las constantes de integración, en este caso R1 en x igual a 0 y R2 en x igual a 8.5. Se pueden hacer algunas simplificaciones que aquí se muestran. Estas son opcionales. Y luego integramos esto para obtener la expresión del momento flexionante. Bien, entonces vamos a tener aquí, bueno, aquí en esta parte, en realidad, para el momento flexionante, aquí la integral sería x. ¿Sí? Esto vale x a la 1. ¿Sale? Entonces, tenemos estas expresiones. Ahora, son las que vamos a graficar. Ahora vamos con W, V y el momento. Pero recuerden que esto se grafica, vamos a ver, en W al revés. ¿Sale? Si se fijan, la gráfica de W
es esto mismo que se ve aquí, pero para nosotros va a aparecer hacia abajo, como lo tenemos de esta manera. Pueden notar que aquí están las expresiones de V y del momento M, tal y como están escritas en esta parte, sin las simplificaciones. Entonces, vamos a tener nosotros aquí la carga W, luego agregamos el cortante V, la gráfica en naranja sería la correspondiente a el cortante, y en azul la gráfica del momento flexionante. Como pueden ver, son las mismas expresiones que se tienen aquí, sin ninguna simplificación. Ahí están. Y bueno, como ustedes pueden notar, lo difícil de este tipo de solución con funciones de singularidad es obtener la función W exclusivamente en términos de funciones de singularidad. Eso es lo complicado. De ahí en más, pues en realidad simplemente sabemos que W1 se multiplica por el escalón unitario al inicio, en x igual a 2,5. Luego se resta lo que vale W1 para que deje de aparecer a partir de aquí, también por su escalón unitario, con W2 igual, W2 por el escalón unitario, en x igual a 6, y se cancela W2 en x igual a 7,5. Lo demás es procedimiento matemático, pero una vez que tenemos W en funciones de singularidad, solo debemos integrar y sumar las constantes de integración correspondientes. En el caso del momento, ya no se sumaron más constantes de integración porque este problema no tiene momentos concentrados. Y bueno, eso sería todo. Ya es cuestión de repasar, pero se puede observar que se obtienen las gráficas de manera correcta.